Hola estimados, hoy haré un pequeño tutorial con respecto al uso de AutoCAD, bastante básico y para que lleguen un poco más preparados a lo que va a ser la clase del día martes o miércoles dependiendo su paralelo. En primer lugar, vamos a abrir la interfaz de AutoCAD, independiente del tipo de AutoCAD que tengan ustedes, funcionan todos exactamente de la misma manera. Compartir la pantalla. Lo que se observa ahí es la suite básica que tiene. Y en el fondo AutoCAD se divide en varios elementos que permiten modificar formas geométricas. Una de ellas es el dibujo de la forma geométrica, el otro es la modificación per se, y el otro significa anotación, que es, por ejemplo, darle dimensiones a un elemento, marcar con alguna letra, algún corte, cosas por el estilo. Lo otro de acá son funciones un poco más avanzadas que tienen que ver, por ejemplo, con capas. Las capas sirven cuando uno tiene muchos dibujos y quiere separarlos por color para identificar qué es cada color. Por ejemplo, los planos estructurales, dónde está el fierro, dónde está el hormigón, dónde están los detalles arquitectónicos, ese tipo de cosas. Y lo otro ya tiene que ver con cosas un poco más avanzadas, al igual que todas las otras pestañas que se encuentran acá. En la parte de abajo ustedes pueden ver esta barra. Lo que indica la barra es, por ejemplo, el primer botón corresponde a que se muestre la malla de dibujo, esta malla que se observa en el fondo del programa. Si ustedes la activan o la desactivan, depende de este botón. El Snap Mode es una cosa que yo recomiendo no utilizar porque en general hace más lento el dibujo, así que desactívenlo permanentemente. Estos otros botones tienen que ver con cómo uno dibuja. Por ejemplo, el Orth Mode implica que todos los dibujos que uno haga son ortogonales respecto al sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas, como ustedes pueden ver, es lo que está acá. Y es una especie de rosa de los vientos con un norte, sur, este, oeste, depende de la orientación. Y si uno activa el modo perpendicular, en el fondo todos los dibujos que ustedes van a poder hacer van a ser siempre líneas verticales o líneas horizontales, y no van a poder escapar de eso. A no ser que específicamente detallen cuál es el ángulo con el que quieren hacer, por ejemplo, una línea. Y lo siguiente, en general, son cosas un poco más avanzadas, pero acá hay un punto que me quisiera detener, que es los snaps. Los snaps de referencia, en general, son ayudas que tiene AutoCAD para dibujar cuando, por ejemplo, uno quiere unir puntos o quiere hacer intersecciones en lugares específicos. Como pueden observar acá, están todos marcados y yo recomiendo que en su AutoCAD siempre los tengan todos marcados porque en general es necesario. Eh, Esto sirve, por ejemplo, para encontrar puntos medios, para encontrar perpendicularidad entre líneas, centros geométricos, en fin. Ahí vamos a ir observando un poco más en detalle. Lo que viene acá tiene que ver con la escala a la cual uno está dibujando. Uno sabe que los planos nunca representan la realidad en la dimensión, porque si no los planos serían del mismo tamaño que las obras que están describiendo. Entonces lo que se hacen es reducciones manteniendo las proporciones entre los elementos. Eh, Cabe señalar que AutoCAD es un programa que utiliza solamente números, no utiliza medidas. Esto significa que, por ejemplo, si yo anoto o yo tomo una línea, aprieto con un clic para dar el primer punto, la extiendo una dimensión y llego al otro punto donde yo quiero determinar dónde está el fin de esa línea, voy a observar que aparecen unos números. Lo que está marcado actualmente en azul corresponde a la longitud del elemento, pero esa longitud es adimensional, es decir, es 274.400, bueno, era 415 antes, es decir, es un número y no tiene dimensión. Las dimensiones las entregan usted cuando detallen qué es lo que están haciendo. Entonces, por ejemplo, si trabajan con una estructura metálica, este número en general va a ser una longitud en milímetros, es decir, esos 263 van a ser milímetros. Pero hasta ahora es solamente un número. En términos de dibujo podría representar 260 millones de kilómetros o 260 nanómetros. Eso es independiente y va a depender, como digo, de la referencia que estén dando ustedes. AutoCAD en ese sentido es infinito porque es un programa vectorial. Si se fijan, estoy haciendo scroll y me estoy alejando para afuera y ahora estoy haciendo scroll hacia adentro
y podría estar infinitamente haciéndolo, o prácticamente infinitamente haciéndolo, ¿ya? Entonces, en ese sentido no hay que complicarse por el tema de las unidades, simplemente dibujen y mantengan la consecuencia entre valores que están utilizando, ¿ya? Bueno, a dibujar entonces. En primer lugar, el entorno de dibujo es lo que está acá: línea, polilínea, círculo, arco, cuadrado, elipse, el hatch, que no es tan necesario, y estas que son opciones ya un poquito más rebuscadas. En términos de lo que se va a enseñar en geometría descriptiva, la primera parte del curso, y lo que viene después en interpretación de plano, en general toda en ingeniería son rectas. Nadie se quiere complicar la vida, son puras rectas. Entonces, vamos a trabajar con línea y polilínea. ¿Cuál es la diferencia entre línea y polilínea? Que la línea, una vez que uno selecciona un punto y deselecciona y selecciona el siguiente, se genera otra línea y ustedes pueden ir definiendo cómo continúa a medida que avanza. La polilínea lo que hace es exactamente lo mismo. Y ustedes se preguntarán cuál es la diferencia entre una y otra. La diferencia fundamental es la forma en que AutoCAD entiende la frontera que ustedes están definiendo entre una y otra. Si se fijan, acá son una sucesión de segmentos continuos, pero por separado, y acá es solo un elemento. Se fijan que acá se resalta más. Esto corresponde a la polilínea y esto corresponde a la línea. Ya hay ciertas diferencias también con respecto a elementos un poco más avanzados, pero a nivel básico es eso. Lo que acabo de hacer es seleccionar y borrar. Ese seleccionar y borrar es, como pudieron ver, dependiente de la forma en la que yo estoy haciendo la selección. Vamos a hacer un dibujo, lo vamos a borrar y vamos a seleccionar partes. Por ejemplo, voy a dibujar una especie de polígono cóncavo o convexo, no sé cómo se dice eso. ¿Ya? De una forma cualquiera. Y yo quiero borrar ciertos elementos de este polígono. Yo tengo dos maneras de poder seleccionar. Puedo ir desde derecha a izquierda y lo que va a aparecer es una línea punteada verde. ¿Ok? Esa línea punteada verde selecciona al cruzar un elemento inmediatamente. Si se fijan y hacemos un zoom, apenas yo toque ese elemento se selecciona. ¿Ya? La diferencia ocurre cuando yo hago, por ejemplo, la selección de izquierda a derecha. Aparece un cuadrado azul de línea continua. Este, a diferencia del anterior, requiere envolver completamente al elemento para seleccionar. Entonces, ¿de qué puede servir esto? Por ejemplo, si uno tuviera muchos detalles pequeños y no quiere eliminar la gran estructura que está alrededor, serviría más este tipo de selección. Sin embargo, si es que uno quisiera hacer una selección global y borrar todo porque me quedó mal, serviría más esta otra. Entonces depende del uso, pero tiene las dos opciones. Otra cosa importante es que, por lo menos yo siempre vi que la gente el año pasado lo que hacía era mantener seleccionado el cursor mientras seleccionaban. No hagan eso porque si no se generan estas formas extrañas, que quizás son útiles algunas veces, pero no es recomendable. Para seleccionar, presionan una vez, abarcan lo que quieren seleccionar y apretan de nuevo y listo, se acabó el problema. Y eso funciona nuevamente para lo mismo si es que lo hacen al revés. Entonces no es recomendable que mantengan apretado el cursor porque se generan esas cosas extrañas y puede que no les funcione. Y ahí lo estoy haciendo al revés, funciona para los dos lados. Entonces yo les recomiendo punto a punto, suprimir, se borra. ¿Ya? ¿Qué otras cosas? Control Z hace exactamente lo mismo que en cualquier parte del mundo. Es un undo. Otra cosa que funciona, al igual que otros programas, es el control C. Se apretan control C y después control V, se pega. Ojo que esto de repente trae algunos problemas en AutoCAD con algunos detalles más avanzados, pero en general para este tipo de aplicaciones lo más básico no haría problema. Otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, el control X, que es cortar. Listo. Y eso es en general lo que se hace con AutoCAD, dibujar. ¿Qué quieran dibujar? Bueno, eso depende de ustedes o lo que le estén diciendo la pega o el profe. ¿Ya? Círculos, si se fijan acá, hay una opción de poder generar círculos de distintas maneras. Pueden, por ejemplo, hacer el centro y después determinar el radio. AutoCAD además les explica qué es lo que están haciendo con un